Ciencia y Tecnología. Es un espacio que la facultad tiene desde el año 2017 y que la verdad siempre se hacen presenciales y en el campus. Entonces hemos tenido que cambiar la modalidad y debido a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y este cambio de modalidad, esto de encontrarnos en la virtualidad, hace de que tiene algo positivo, ¿no? Podemos llegar a más gente, puede la gente no tener que venir hasta el campus, que es por ahí a veces lo que dificulta, y me parece que abre un poco más a la universidad pública a todos, con un acceso más fácil. No es lo mismo que estar presenciales, que vernos las caras y que interactuar, pero bueno. Este es el cuarto café de ciencia que se hace con este modo, en la modalidad virtual. Y hoy a mí me toca presentar a Alejandra Goyeneche. María Alejandra Goyeneche es bioquímica, es especialista en educación de las ciencias exactas y naturales, es compañera de trabajo, formamos parte de un mismo equipo de trabajo en la facultad. Alejandra es docente de la Facultad de Agronomía. También tenemos que decir que es docente del Instituto 156 Palmiro Borgliano. Y Alejandra nos va hoy a contar, ¿sí?, o nos va a ayudar un poco en esto que tanto nos preocupa a los docentes, que es innovar en las clases y sobre todo en el tema en el que ella está trabajando y ha hecho su especialización y está siguiendo su doctorado, que es en las ciencias naturales. Decía que es un tema que nos preocupa bastante a los docentes hoy en día, cómo innovar en nuestras clases, cómo llegar de otra manera a los alumnos. Nuestros alumnos son distintos hoy en día, entonces esto de buscar nuevas formas para las clases, la verdad que es muy atractivo. Alejandra ha denominado a su relato, porque en sí lo que nos va a presentar o nos va a contar es su experiencia, es una experiencia didáctica que ella ha hecho, es una experiencia concreta, entonces nos va a contar la experiencia y nos va a contar los resultados de su experiencia. Y entonces ha denominado a este café de ciencias, como todos lo habrán visto, incentivando competencias en el estudiantado desde las ciencias naturales en contexto, desafíos y propuestas. Bueno, para nosotros María Alejandra es nuestra compañera de trabajo, y por lo que he visto en el chat, tenemos otros docentes, otros compañeros de la facultad presentes, así que bueno, les doy la bienvenida a los que conozco, y les doy la bienvenida a los que no conozco, y la verdad que les agradecemos mucho que participen en estos encuentros, y que bueno, esto sirva para debatir, para divulgar cosas nuevas, para divulgar experiencias, como en este caso, y bueno, y para ayudarnos a todos en esto que decíamos, que es de encontrar cosas nuevas y poder innovar en la docencia. Así que bueno, no les robo más tiempo, veo que se están sumando al encuentro, así que bueno, los dejo con Alejandra, les doy la bienvenida a ustedes, le deseo a todos un lindo encuentro, así que Ale, adelante. Preparadas. Preparada y lista. Sí. Lista Listo, y y arrancamos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Silvia, por esta presentación tan completa. Gracias a Julio, que es el portero de esta aula virtual. Y bueno, es un placer realmente participar de este Café de Ciencias, que nos da la posibilidad a los docentes e investigadores de esta casa a compartir nuestros trabajos con colegas, y más en estas instancias virtuales que, como bien dijo Silvia, nos estrecha distancias, nos acerca más a todos ustedes. Saludo afectuosamente a todos y todos que están presentes, que hoy van a escucharme.
Y bueno, mi mayor deseo es que ustedes puedan llevarse de esta charla una idea, una herramienta para atesorar en sus portafolios en este camino como educadores que son. Bueno, la charla en estos últimos años, en realidad, venimos las y los docentes de ciencias naturales repensando nuestras prácticas docentes, nuevas miradas de la enseñanza de las ciencias naturales, y en este momento tan particular se azotó esta contingencia de pandemia que nos redobla en estos desafíos, ¿no? Porque encontramos nuevos escenarios, nuevos contextos de enseñanza, en la cual bueno, nos encuentra los docentes experimentando y ensayando, ¿no? Porque no tuvimos tiempo de prepararnos para estas instancias tan novedosas. Y que bueno, que veremos a futuro qué pasará. Yo creo que se van a transformar estas clases cuando volvamos a la enseñanza presencial. Bueno, esta presentación se llama Incentivando competencias en el estudiantado desde las ciencias naturales en contexto, desafíos y propuestas. Voy a comenzar con algunas reseñas teóricas sobre, bueno, cuáles son estas miradas nuevas de enseñar ciencias naturales, y luego pasar a una propuesta concreta, como les decía Silvia, que fue resultado de una investigación realizada durante 3 años. Más que nada, esta propuesta me pareció interesante compartirla, porque cuando yo estoy del otro lado como oyente de algunas charlas muy interesantes de gente de didactas muy de primera línea, escucho en los alrededores, ¿no? Docentes que preguntan, bueno, todo muy lindo, pero ¿qué hago yo cuando estoy, cómo hago todo eso tan teórico cuando yo estoy en el aula con mis estudiantes? Bueno, vamos a avanzar. Haciendo alusión al título de esta presentación, me pareció interesante preguntarnos por qué incluir competencias en las clases. Y me parece que un muy buen punto de partida es observar detenidamente los perfiles de egresados y egresadas de los niveles secundario, del nivel terciario y del nivel universitario. Si bien tienen las diferencias lógicas de los niveles que estamos hablando, incluso también de las carreras a las que estamos haciendo referencia, pero podemos encontrar puntos en común. Y entre esos puntos en común está que se espera, ya sea explícitamente o implícitamente, ¿no? Se espera que las y los egresados sean ciudadanos con pensamiento crítico, que tengan buenas habilidades para resolver los problemas que les desafía la sociedad, en el empleo, en su profesión, que posean buenas habilidades de comunicación en todas sus expresiones, ¿no? La comunicación visual, que es tan importante hoy día, la comunicación oral y la comunicación escrita. Que sean personas automotivadas, porque desde las neurociencias está muy bien estudiado que, que la motivación, cuando uno trabaja con motivación, ese proyecto, esa idea, ese trabajo es mucho más eficiente. Que sean personas tolerantes ante la diversidad de las opiniones, ante los distintos puntos de vista, y que sean personas participativas y sobre todo colaborativas. Porque hoy en día está muy valorado en los trabajos, en los distintos empleos y en las profesiones, integrar equipos de trabajo donde cada persona puede aportar toda su formación, que la formación de cada uno es tan única como nuestro DNI y como las huellas digitales, dactilares, y podamos entonces
aportar a ese proyecto en común, a esa idea en común, de una forma integral, ¿no? Un ejemplo de esto es hoy lo que está ocurriendo con el COVID-19, ¿no es cierto? Donde no solo los actores principales que están tratando de solucionar este problema tan complejo, ¿no? Y que tiene tantas aristas, no solo hay gente de la ciencia, no solo hay científicos, sino también hay ingenieros, hay matemáticos, hay tecnólogos, hay políticos y economistas que están tratando de resolver este problema desde todas las aristas, y que a veces sucede que esas miradas no son integrales, o esas intervenciones no son integrales, y sí son como suma de partes individuales. La pregunta es entonces, ahora, ¿cómo podemos aportar a estas demandas de nuestra clase de ciencias? Y para esto debemos comprender y ponernos de acuerdo qué entendemos por enseñar y aprender ciencias. Entonces, si comprendemos que la ciencia es una actividad profundamente humana, con un carácter provisorio, ético, político, ideológico, entonces, desde esa perspectiva, enseñar y aprender ciencias no es enseñar los conocimientos como productos de la ciencia, sino que es promover el desarrollo de los procesos cognitivos inherentes a la naturaleza de las ciencias, es decir, cómo se construye esa ciencia, qué aportes tiene esas ciencias. Y en esto de cuáles son los aportes o qué se entiende por naturaleza de las ciencias, es un conjunto de contenidos metacientíficos. ¿Y qué significa esta palabra que puede resultar extraña para algunos de ustedes? Son los aportes que provienen de la epistemología, de la historia de la ciencia y de la sociología de la ciencia. La epistemología, que se pregunta cómo se elabora la ciencia. La historia le interesa cómo va construyéndose en el tiempo esa ciencia. Y la sociología, que le interesa la relación con la cultura de la época. Estos contenidos metacientíficos, debidamente seleccionados y transpuestos, deben formar la actividad científica escolar para una educación científica de calidad, de valor. Y esta actividad implica poner en juego competencias de pensamiento científico. En los últimos años, bueno, la noción de estas competencias de pensamiento científicos nos remite a una persona que es capaz de hacer, que es capaz de resolver las dificultades que puede atravesar, que les puede desafiar en la vida, el trabajo, la sociedad, y que tiene dominio en habilidades y recursos para acción, ¿no? E incluyen tres ejes principales, son el saber hacer, el saber pensar y el saber ser. Estos tres saberes están interrelacionados y se potencian entre sí. Estas competencias de pensamiento científico, que son habilidades de orden cognitivo superior, requieren de procesos cognitivo-lingüísticos que son utilizados por los científicos que realizan investigación y que mediante modelización, representación de los fenómenos y validación caracterizan la naturaleza de las ciencias. Estos científicos, al comunicar, son docentes, y los docentes presentan la información a los estudiantes, de los cuales queremos promover en ellos estas competencias de orden cognitivo superior. Y estas miradas, entonces, realmente requieren de un enfoque de modelo de ciencia profundamente humana,
¿no? Como una actividad profundamente humana, un modelo, hay que recuperar un modelo de ciencia profundamente humana. Con respecto a ver ejemplos del saber hacer, ¿cuáles serían saber hacer que deberíamos promover en las clases? El resolver problemas, el formular preguntas. El formular preguntas, la pregunta es una actividad que dentro del aula está muy circunscripta al docente y con fines de evaluación, ¿no? Y lo que se propone últimamente es que el docente utilice la pregunta con otros motivos, con otros fines, como disparador de un tema. También cuando intenta ayudar a un estudiante, guiar el aprendizaje del estudiante, que se formulen preguntas en lugar de resolverle la tarea. ¿Y por qué sería tan importante que los estudiantes aprendan a formular preguntas y las formulen en clase, ¿no? Que sean preguntas realmente del contenido que estamos dando los docentes? Porque el conocimiento avanza porque el hombre se hace preguntas. Entonces, el hombre se hace preguntas. Bueno, hay toda una etapa de que se trata de solucionar, de resolver esa pregunta. Entre medio surgen nuevas preguntas. Cuando se encuentra la solución, hay un nuevo problema y hay una nueva pregunta. Entonces, es interesante esto de tratar de promover en nuestros estudiantes el formular preguntas. El argumentar, el explicar, son realmente habilidades de orden cognitivo superior, mucho más allá del describir o definir, ¿no? Que lo hacen de memoria los chicos, ¿no? Copian una definición, definen, bueno, ¿no? Y copian. Entonces es copiar y pegar, no va más allá de eso. El argumentar y el explicar, bueno, son de orden superior. Las analogías y el modelizar también son actividades de orden superior porque implica no solo reconocer qué aspecto de ese fenómeno estamos representando con la analogía o con el modelo, y qué cosas no, porque las analogías y los modelos tienen límites, ¿no? Y esto hay que hacerlo explícito a los estudiantes, porque el estudiante no sabe, ¿no? Cuando mostramos que el ADN, la hélice de ADN es como una escalera, bueno, ¿qué cosa es parecida entre el ADN y la escalera? Elaborar mapas conceptuales o redes conceptuales son también actividades de orden superior que nosotros como docentes deberíamos trabajar en el aula, incorporar para que los estudiantes lo tomen como modelo y se empiecen a apropiar de la confección de estos mapas conceptuales. Y el escribir informes, y bueno, hay muchos ejemplos más. ¿A qué nos referimos con el saber ser? A todas aquellas habilidades que hoy son muy valoradas de la inteligencia emocional, ¿no? Que hace 30 años atrás no las teníamos en cuenta. Hoy son muy importantes, tan importantes como el saber hacer. Ejemplos son la empatía, es decir, el ponerse en el lugar del otro, en la posición del otro, desde qué lugar habla, respetarlo. La responsabilidad por el trabajo que tiene que hacer el estudiante, porque el estudiante tiene su rol, así como los docentes tenemos nuestro rol y tenemos que ser responsables desde nuestras funciones. Bueno, el estudiante también tiene que ejercer esta responsabilidad. La actitud participativa y colaborativa, la comprensión por la diversidad de opiniones, bueno, son algunos ejemplos de un montón que podríamos dar. Entonces, el tema sería preguntarnos ahora, ¿cómo hacemos pragmáticamente para incluir y promover competencias en las clases de ciencias? Entonces, bueno, para contestar esta pregunta, voy a hacer un paralelismo entre dos clases que serían extremos de clases, ¿no? Entre medio de ellos habrá muchos grises. Una clase tradicional y una clase que promueve competencias.
Entonces, en la clase tradicional está basada, se diseña respecto a los contenidos que tenemos en el programa, ¿no? Y tenemos que enseñar. O sea, el docente con la hoja en blanco cuando dice, bueno, ¿qué voy a enseñar en este curso? ¿Sí? Se guía a rajatabla de ese programa que está indicado. Hoy por hoy el conocimiento es tan amplio que ese programa suele ser excesivo respecto a los tiempos de enseñanza que disponemos. No sé si se sienten identificados con esto que digo, lástima que no me pueden contestar, es muy raro estar hablando y que nadie me conteste. Bueno, entonces ahí hay un quiebre, una tensión, ¿no? Y entonces hace que el docente corra, ¿no? Para tratar de abordar todos estos contenidos en el tiempo que dispone. Y la diferencia fundamental que promueve competencias es que la hoja en blanco, este docente cuando va a diseñar una clase, lo que piensa es en qué quiere que aprenda el estudiante. Esa diferencia es abismal. Yo he hecho ese ejercicio y realmente me he preguntado cómo he estado dando clases. Cada vez que en un tema me lo he preguntado, digo, ¿cómo puede ser que he estado dando clases de la manera en que estaba dando clases? Realmente es abismal pensar en lo que queremos que aprendan los estudiantes. Entonces es pensar en el estudiante, si el estudiante en qué carrera universitaria está, o si está en el secundario, cuáles son las ideas previas de estos estudiantes, porque nosotros hace bastante que damos clases y sabemos ya cuáles son las dificultades, qué ideas traen. Entonces, tener en cuenta todo ese bagaje que el estudiante trae. Y entonces, cuando pensamos en ese aprendizaje, vamos a tener en cuenta no solo los contenidos, porque por supuesto que nos vamos a guiar por el programa, pero sí vamos a hacer un recorte, porque tal vez algunos subtópicos o subtemas de un tema determinado, de una unidad temática determinada, puedan no ser necesario abordarlos, ¿no? Entonces uno hace un recorte de aquello que realmente queremos que aprenda el estudiante. Y entonces tenemos en cuenta en ese aprendizaje no solo los contenidos, sino las competencias. Tuve una maestra que decía que el contenido es la necesaria excusa para abordar las competencias, para desarrollar competencias en nuestros estudiantes. ¿Cuál es el rol del docente en una clase tradicional? Bueno, este docente prepara la teoría, muchas veces basándose en los libros, y explica la teoría. Y luego propone preguntas y problemas, que eso pueden ser una lista de ejercicios para verificar la comprensión del tema. Estos ejercicios suelen ser una suma, ¿no?, de ejercicios que a veces no tienen conexión, no actividades articuladas. El rol del docente de una clase que promueve competencias, este docente ofrece material de apoyo teórico. No va a dar grandes teorías, sino que va a ofrecer material teórico que puede ser videos, pueden ser los textos de divulgación científica, pueden ser material ad hoc que él escriba justamente para que contemple todos los aspectos que a él le interesa que sus estudiantes aprendan. Y entonces, bueno, ¿cuál es el rol del docente acá? Bueno, este docente va a proponer actividades desafiantes y contextualizadas. Con desafiantes me estoy refiriendo a que tengan alto nivel cognitivo, ¿no? Que al estudiante lo mantengan en un alto nivel intelectual. Contextualizadas para justamente que tenga sentido para el estudiante, que el estudiante diga, bueno, estoy estudiando este tema porque tiene algo que ver con la vida cotidiana o con la vida profesional, si estamos en la universidad. Y después lo que hace el docente es guiar a los estudiantes, porque, bueno, tienen que estos estudiantes resolver estas actividades desafiantes, y entonces ahí el docente cumple un rol
que es fundamental, que es ayudar cada vez que los estudiantes tienen alguna dificultad, y ayudarlo tratando de valorar aquello que el estudiante pudo lograr, y tratar de ayudarlo con preguntas o sugiriéndole material de apoyo para poder sortear esas dificultades y alentarlo, ¿no? Esta dimensión emocional de este rol docente en estas clases que promueve competencias es fundamental. ¿Cuál es el rol de los estudiantes en la clase tradicional? También tiene que desplegar competencias, por ejemplo, bueno, ya escuchar al docente es ya una habilidad cognitiva que tiene que desarrollar, más aún si estamos hablando del nivel universitario, porque bueno, el docente no dicta en la universidad, así que bueno, tiene que desarrollar una habilidad ahí. Toman nota, el tomar nota también es una habilidad, porque bueno, hay que ser sintético, descifrar lo que dice el docente y apuntar lo más importante, ¿no? Estos estudiantes también siguen las instrucciones del docente y resuelven la tarea, que es una suma de problemas que a veces no tiene sentido para ellos porque no está contextualizada. En una clase que promueve competencias, ¿qué hacen los estudiantes? Bueno, tienen que leer el material de apoyo porque el docente prácticamente no dio teoría o dio muy recortada esa teoría, así que exige que tengan que leer, cuestión que me parece que es bastante importante, aunque a ellos no les gusta. Deben buscar información, ampliar información, y tienen que resolver esas actividades articuladas que el docente les preparó, que tiene significado para ellos porque están contextualizadas. Y lo importante es que estos estudiantes tienen que interactuar entre ellos para resolver estas actividades, tienen que debatir, hacen explícitas las tareas, porque suele haber instancias de plenario donde luego de haber resuelto las actividades, cada grupo o cada estudiante va a manifestar desde cómo resolvió esa tarea, ¿no? ¿Qué se evalúa en una clase tradicional? Se evalúan conocimientos, ¿sí? Se evalúa la destreza para resolución de los problemas, que bueno, siempre los estudiantes tienen formas para resolver mecánicamente, ¿no? Nosotros pensamos que entendió el problema, pero en realidad ellos se las ingenian muy bien, son muy estratégicos y meten los datos, ¿no es cierto?, y calculan maravillosamente las cosas, muchas veces, ¿no? Y además también, bueno, en las teorías o en las preguntas teóricas se suelen tomar muchas definiciones, y esto es también, tienen que apuntar al recurso memorístico, ¿no?, para reproducir una definición. La evaluación suele ser sumativa de esta cuestión binaria, ¿no?, aprobado o desaprobado, que se califica con sistema numérico por una cuestión de acreditación. En la clase que promueve competencias se evalúan conocimientos y competencias, porque si durante toda la clase, durante todas esas clases, se fueran desarrollando todos los procesos, es más, esta evaluación se va haciendo durante todas las clases, ¿no? El docente va mirando, va evaluando, no calificando, sino evaluando cómo va logrando distintas habilidades los estudiantes, el progreso en esas habilidades, cómo las va desarrollando los estudiantes. Entonces se evalúan conocimientos y competencias, es una evaluación más bien del tipo formativa.
formativa es esto que yo estoy declarando, que se evalúa cómo van desarrollándose la evolución, ¿no?, del estudiante, cómo se va apropiando de distintas habilidades y de distintos conocimientos, cómo va aprendiendo esos conocimientos. Y en general, un instrumento que es válido para ponderar estas evaluaciones es el sistema de rúbricas. Bueno, ahí es muy característico de una clase tradicional y una clase que promueve competencias. Cuando uno ya entra, ya puede saber qué tipo de clase se está dando en esa aula, ¿no? Porque en la clase tradicional están todos los bancos ordenados a pizarrón. En un aula que promueve competencias, los bancos están distribuidos en grupos de trabajo. Bueno, acá... a ver, estoy mirando la fotografía que seleccionaron quien hace las placas de difusión del Café de Ciencias, que seguramente la diseñadora gráfica lo hizo con mucho amor, pero bueno, la verdad que es la imagen a la izquierda, me estoy refiriendo a la imagen de la izquierda, ¿no? La verdad que a mí esa imagen me da a una clase tradicional, y yo lo que quería mostrar era la imagen de la derecha, ¿no?, donde estoy tratando de representar a los estudiantes que están formulando preguntas, que están dándose cuenta, esto es la metacognición, de qué hicieron bien y qué hicieron mal, ¿no?, con el tilde o la cruz en rojo, que están haciendo trabajos, investigando y usando TIC, ¿por qué no?, que están investigando, bueno, con la lupa, que están debatiendo, interactuando con sus compañeros, que tienen un plan para desarrollar en una secuencia de clases y que están leyendo, ¿no? Eso es lo que quería mostrar, pero bueno, fíjense cómo la imagen del maestro, ¿no?, del educador, es esta de escribir en una pizarra, ¿no? Bueno, ahora basta de teoría y les voy a contar entonces una experiencia didáctica innovadora que diseñé, que la implementé en Introducción a la Química, que es el curso introductorio para las carreras Ingeniería Agronómica y Profesorado en Ciencias Biológicas de esta Facultad de Agronomía. El 90% de los estudiantes aproximadamente son de Ingeniería Agronómica. El estudiantado es bastante heterogéneo porque hay algunos estudiantes que provienen que ya han tenido experiencia universitaria, y hay otros que son recién salidos de la escuela secundaria, una escuela secundaria inclusiva que no siempre ha cumplimentado todos los temas que trata este curso de nivelación, o de introductorio, mal llamado nivelación, lo llamé yo, perdón, este curso introductorio, y que no siempre los estudiantes han adquirido las destrezas académicas, las habilidades académicas que nosotros los docentes les exigimos, ¿no? Nosotros como docentes a veces nos quejamos que los chicos no tienen vocabulario científico, ¿no?, que no saben manifestarse oralmente, que no saben tampoco escribir, como si la escritura fuera algo tan sencillo y fuera igual para las clases de lengua y para las clases de química. No, porque cada ciencia tiene su vocabulario científico, y en la escuela no siempre la lectura o la escritura que se hace en la escuela secundaria no es del mismo tenor, de la misma complejidad que la que nosotros pretendemos como docentes universitarios que se lleven en nuestras aulas, ¿no? Los mismos los textos, ¿no? Los libros son, aparte también hay que considerar que bueno, aparte de la complejidad y densidad
de vocabulario científico de los libros universitarios, también hay que contemplar que los libros universitarios en las ciencias básicas están escritos para ser bestseller. Entonces, estos libros estudia todo el mundo, literal, o sea, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, estudian con los mismos libros, independientemente también de la carrera en la que estén. Entonces estudian con el mismo libro los que se van a preparar para ingeniería química que los que se van a preparar para agronomía o profesorado en ciencias biológicas. Entonces son libros descontextualizados, aunque últimamente están un poquito ayornados con algunas lecturas contextualizadas, pero bueno, los ejercicios y los problemas son bien de química, y creo que pasa lo mismo con física y con biología. Bueno, utilicé como disparador didáctico problemas agronómicos contextualizados, que yo los he llamado PAC, insertos en secuencias didácticas enmarcada en el modelo de aprendizaje cognitivo consciente sustentable, MACS, que si ustedes quieren profundizar, les dejo ahí para que busquen. Bueno, estos problemas PAC eran sobre productores de manzana para el tema químico, para la comprensión de las propiedades periódicas de los elementos químicos. Creo que algunos de ustedes estuvieron en mi taller de tabla periódica y pudieron vivenciar esa clase. Así que hoy voy a hablar sobre el PAC de absorción de nutrientes y fertilización, para abordar el tema de fórmulas químicas y nomenclatura de compuestos inorgánicos. Si a alguno le interesa profundizar, estos trabajos están en mi tesis de especialización, y ahí dejo el link para que pueden descargar este trabajo. Bueno, este tema de fórmulas químicas y nomenclatura de compuestos inorgánicos, que es, bueno, sus contenidos son realmente muy, muy densos, de una complejidad en su vocabulario científico bastante importante. La verdad que es un tema poco atrapante, por lo menos para los docentes que nos gusta trabajar con el pensamiento crítico, porque es seguir reglas y convenciones, ¿no? Así que, bueno, es un tema que realmente desmotiva a los estudiantes, por lo menos a estos estudiantes que estudian agronomía y ciencias biológicas, porque, bueno, porque también la enseñanza que se le imparte está es puramente técnica y está descontextualizada. Bueno, los objetivos específicos que nos trazamos para esta propuesta didáctica fueron revertir el escaso interés de los estudiantes por contenidos específicos de química, favorecer el rol activo de los estudiantes y el trabajo grupal, y promover el desarrollo de competencias de comprensión y compromiso por el aprendizaje. Un punto importante es que las actividades generaban un clima cordial con aceptación del error como parte del aprendizaje. Esto es fundamental cuando queremos que los estudiantes participen, que hablen, que se expresen. Esto es muy importante. Y había trabajos de tipo colaborativo, donde los estudiantes podían entonces desplegar sus habilidades de comunicación y también del saber hacer, y también de su inteligencia emocional, y también había trabajos individuales, intercalados con instancias de plenario importantes para la autoevaluación y la metacognición. Para quienes no entienden muy bien qué es la metacognición, es esto de ayudar al estudiante a aprender, es decir, cómo va aprendiendo el estudiante, que él mismo pueda saber cuáles son las dificultades que va teniendo, las fortalezas, lo que va logrando, lo que no va logrando, y en eso el rol del docente es fundamental. Bueno,
La secuencia didáctica para este tema tenía 5 actividades. Por supuesto, el primer día, aparte que los estudiantes no me conocían, les dije que cómo íbamos a trabajar, porque la verdad que la dinámica de las clases iba a ser bastante diferente a lo que habían venido trabajando, ¿no? Entonces, bueno, fue muy importante hablar con ellos de cómo íbamos a trabajar, y también les di todo el material, desde el primer día, todo el material que íbamos a usar en estas clases. La primera de esas actividades secuenciales fue la resolución idiosincrática, es decir, a partir de sus ideas y sus creencias, de un problema contextualizado en las ciencias naturales, que era un problema agronómico. Entonces, el problema se trataba de un productor agropecuario que tenía una deficiencia, un cultivo con deficiencia de nitrógeno, y le pregunta al ingeniero agrónomo si lo puede resolver a ese problema removiendo el suelo, ya que él sabe que el aire tiene un alto porcentaje en nitrógeno. Lo que se le pregunta a los estudiantes es cuál creen que fue la respuesta que le dio el ingeniero al productor. Entonces, bueno, acá lo que se está jugando, ¿no?, con las creencias, digamos, lo que está puesto en juego son las creencias de los estudiantes, ¿no?, que por supuesto que cada uno tiene su creencia. Entonces se pone al estudiante en un conflicto cognitivo agronómico, ¿no? Porque tiene que ver esto con conocer qué formas de nitrógeno hay y qué formas pueden ser absorbidas por los vegetales, y cómo es que absorben los vegetales los nutrientes, por las hojas, por los tallos, por las raíces, ¿no? Entonces involucraba no solo cuestiones químicas, cuestiones biológicas y cuestiones fisiológicas de los vegetales. Bueno, luego se le daba una lista de 9 nombres, formulaciones y las formulaciones correspondientes de fertilizantes que estaban desordenadas. Entonces se les pedía que encontraran la correspondencia entre estos dos lenguajes químicos, fórmulas y nombres. Bueno, aquí había un conflicto cognitivo-químico que asumimos que era muy complicado, muy difícil. Sin embargo, lo que nosotros pensábamos era que sabiendo los elementos químicos, los nombres de los elementos químicos, es decir, trayendo de la memoria lo aprendido en el tema tabla periódica, podían llegar a reconocer algunos elementos químicos en el nombre de estos productos fertilizantes. Y así entonces, más estrategias deductivas, poder llegar a responder en forma correcta a algunos casos. Y los casos más difíciles, ¿no?, por ejemplo, el ion amonio, hay estudiantes que, bueno, ya conocemos de otros años, ¿no?, que buscan al amonio en la tabla periódica. Para quien no sabe química, el amonio tiene más de un elemento químico, no es un elemento químico solo. Entonces, imposible encontrarlo en la tabla periódica. Así que todos esos casos difíciles se iban a charlar y a corregir, digamos, en el plenario. Bueno, se distribuyó entonces una fotocopia a cada estudiante, se les dio un tiempo prudencial para que puedan resolver estas actividades. Eso es fundamental, ¿no? Darle tiempo para resolver las actividades. Y luego se hizo la discusión en plenario. Bueno, lo que se obtuvo acá fueron, para la primera pregunta, diversidad de opiniones y de respuestas y de soluciones, y fue necesario que yo como docente les explicara cómo tiene que ver el número de oxígeno del nitrógeno. Primero, bueno, cómo el nitrógeno, distinguir el nitrógeno que está en el aire, que es un nitrógeno molecular,
el nitrógeno atómico, porque muchos confunden y creen lo mismo. Y luego también fue necesario que les explicara cómo influyen los distintos números de oxidación de este elemento químico en la absorción, en la posibilidad de que sea absorbido y o metabolizado por los vegetales. Con respecto a las correspondencias entre estos dos lenguajes químicos de fórmulas y nombres, hubo un alto porcentaje de correspondencias correctas, por ejemplo, en los casos más sencillos, por ejemplo, nitrato cálcico, ¿no? Suponemos nosotros que fue por esta cuestión de que reconocieron los nombres. Y bueno, y en los casos más difíciles, como por ejemplo los fosfatos de amonio, sulfato de amonio, hubo muy pocas respuestas correctas. Igual no nos importaba, ¿no? Porque en este tipo de actividades al docente no le importa tanto que haya porcentajes altos de respuestas correctas. Lo que importa es la discusión que se hace, lo que importa es rescatar qué cosas creen los estudiantes, qué conceptos, qué conocimientos tienen, y poder enmendar aquellos que no son los adecuados, ¿no? Eso es lo que uno pretende con este tipo de actividad. Bueno, quedó expuesta la necesidad del conocimiento químico para una resolución adecuada del problema, ¿no? Entonces ahora estarían motivados los estudiantes para la actividad 2, que fue la explicación del tema fórmulas químicas y nomenclatura. Hicimos una explicación más breve que otros años, y bueno, y escribí un material escrito escribí un material escrito, disculpen, pero bueno, para un material ad hoc para que ellos, bueno, tuvieran disponible una lectura un poco más entendible o más fácil, con menos dificultades que los libros. Igual no todos los libros de química universitaria tienen a este tema en sus capítulos, ¿no? Bueno, la actividad 3 fue la lectura de textos con resolución de consignas químicas específicas. Eran textos contextualizados, a ver si aparecen acá. Eran textos de divulgación científica, o sea, tenían vocabulario científico, eran textos breves, con temas, bueno, justamente de las ciencias naturales, donde se muestra la química en acción. Bueno, ellos eran agricultura y medio ambiente, la química de los metales involucradas en biología, la bioinorgánica, que era el caso del cromo, la contaminación ambiental por cromo, la comprensión química de un proceso ambiental, remediación para el caso del lago Níos en Camerún. Este tema, si bien está muy alejado geográficamente de nosotros, pero realmente es muy interesante, atrapa mucho a los estudiantes, y es impresionante cómo un proceso ambiental en muy poco tiempo, en horas, produjo la muerte de tantas personas y animales que vivían cercanos a ese lugar. Y cómo, gracias al conocimiento de la química, se pudo dar una remediación a este tema. Y el último era el más, por ahí, menos rico, método Kjeldahl para determinar nitrógeno. Era la técnica de Kjeldahl, aprovechando que es un método importante tanto para el área de la biología como de la agronomía, y que además los chicos de agronomía después, en otra materia, hacen la experiencia en el laboratorio. Digo por ahí el más feito porque era realmente una técnica, entonces los estudiantes debieron investigar muchísimo más, los estudiantes que seleccionaron esta lectura. Ahí abajo les dejé un libro que
Yo uso muchísimo Química y Civilización, lo pueden descargar, ahí les dejo el link en forma gratuita. Es un libro del cual extraje dos de estos textos y un libro que yo lo trabajo muchísimo con los estudiantes, incluso más que nada del terciario, porque está escrito todo por científicos argentinos de primera línea, con referencias bibliográficas realmente de muy buena data, y están justamente para que los usemos los docentes en nuestras clases. Así que, bueno, les dejo por si les interesa. ¿Cuáles eran las resoluciones de las consignas químicas? Cada texto, todos los estudiantes debían leer todos los textos y debían resolver las consignas químicas específicas para cada texto. ¿Cuál era la consigna específica? Era completar esta tabla con el nombre del compuesto que identificaban en cada texto, la fórmula química, el número de oxidación de los elementos químicos, la clasificación de los, según el número de elementos químicos, binario, ternario, y la clasificación según la composición en hidrácidos, óxidos, etc. Bueno, luego de esto debían seleccionar uno de los textos y elaborar una producción grupal creativa para exponer. Es decir, se tenían que ahora trabajar en grupo, ¿sí? Y lo importante iba a ser que ellos iban a tener que leer los libros, leer las lecturas, porque no eran libros, leer las lecturas que eran breves, pero tenían vocabulario científico, comprenderla, investigar más sobre el tema, extraer lo principal, o seleccionar qué iban a mostrar, en qué formato lo iban a mostrar, ¿sí? Entonces todas esas habilidades tenían que desplegar. La actividad 4 era la exposición y defensa grupal de la producción explicativa con la resolución de las consignas químicas. Entonces acá lo que ellos tenían que hacer era poder comunicar en forma oral, ¿no?, una explicación mucho más detallada de ese formato que iban a mostrar y ser coherentes, ¿no?, entre lo que mostraban y lo que decían. La actividad 5 fue muy importante su inclusión, la evaluación a las exposiciones de los grupos. Los estudiantes iban a evaluar las exposiciones de sus compañeros. Esto lo incluimos para que, primero para que todos realmente leyeran los textos, porque para evaluar tenían que haber antes leído el texto, y también para que en el momento de la exposición no estuvieran tan nerviosos y preocupados en el momento en que les tenía que llegar el turno de exponer, y realmente valoraran y estuvieran atentos a las exposiciones de sus compañeros. Los 2 primeros años no incluimos esta evaluación y bueno, y nos pasó esto que yo les estoy contando. Así que esto fue una buena medida. Para evaluar, ustedes piensen que ya desde el primer día los estudiantes tenían esta grilla, esta rúbrica para evaluar las exposiciones de los grupos. Quiere decir que muchos de ellos también en sus producciones, para elaborar sus producciones, tuvieron en cuenta qué criterios se les iba a valorar. Y eso demuestra la estrategia, ¿no?, la destreza, ¿no?, de ser estratégicos en su desenvolvimiento. Bueno, distintos criterios, se respetan las pautas, organización y coherencia, claridad, creatividad, etcétera, etcétera. ¿Cómo iban a valorar? Se les dio un listado de 10 palabras con adjetivos, bueno, extraordinario, inentendible, etcétera, etcétera, y un listado de 10 emoticones. Los emoticones, ¿por qué? Porque los emoticones, bueno, ya están como instaurados, como instalados, y algunos científicos ya hablan de que es un nuevo lenguaje, y que es un lenguaje universal, ¿no?, que no entiende de idiomas, o sea, es maravilloso en ese sentido.
pero además tiene una potencialidad que nos da cuenta de las emociones, ¿no? De qué sintieron esos estudiantes ante la exposición de los grupos, de sus compañeros. Y entonces, bueno, tienen ese valor, ese plus que me parece interesante. Entonces tenían que seleccionar para cada criterio y cada grupo una palabra y un emoticón. Esto iba a significar que tenían que estar atentos a las exposiciones de los grupos y también desglosar esa exposición para poder identificar estos criterios y poder valorarlos, ¿no? Entonces ahí hay muchas habilidades cognitivas. ¿Qué ocurrió con todo esto? Bueno, de 10 grupos se presentaron 8 producciones creativas que incluyeron distintos formatos, distintos recursos, PowerPoint, pasajes de películas. Nos mostraron una parte de la película Erin Brockovich, que trata sobre el cromo. Hicieron entrevistas a profesionales. Hubo un grupo que utilizó PowerPoint, además hizo el ciclo del nitrógeno en el pizarrón, y por último les dio a sus estudiantes y a nosotras, las docentes, una encuesta de opinión sobre el tema, que el tema elegido era agricultura y medio ambiente. Bueno, genial. Cartulinas, bueno, hubo muchos formatos. Se registraron claras evidencias de investigación sobre el tema cuando, por ejemplo, visitaron el laboratorio de suelos, porque los chicos que les había tocado Kjeldal, algunos querían hacer la experiencia en el aula. Introducción a la química es una asignatura que no tiene laboratorio, no está incluido dentro de su programa, y aparte le dijimos que era peligroso, que no lo podían hacer. Entonces visitaron el laboratorio de suelos y se contactaron con la persona que trabaja ahí, que hace Kjeldal, y bueno, tomaron fotos y se interiorizaron de cuáles eran los fundamentos de cada paso de este método, que es bastante laborioso. Y otros estudiantes habían visitado Agrotecno Sociedad Anónima y entrevistaron a la ingeniera agrónoma. Se produjeron enriquecedoras intervenciones de los estudiantes intra e intergrupales. Intragrupales, hubo muchas veces que, primero que había estudiantes con muy buenas habilidades de comunicación oral, impresionante, y otros no tanto. Pero a veces se ayudaban entre sí en los grupos, parafraseando a su compañero para explicar mejor algo que su compañero había dicho. También hubo ejemplos en que los chicos utilizaron metáforas para también hacer más explicativo eso que había dicho un compañero, y analogías. Es decir, que hubo realmente una noción, una conciencia muy importante de que el mensaje debía ser claro para sus compañeros y no para los docentes, ¿no? Que es lo que muchas veces luchamos los docentes, que los estudiantes dejan por obvio un montón de cosas, porque total lo lee el docente, que el docente sabe, ¿no? E intergrupales también, con preguntas o con algunas discusiones o reflexiones, que dio cuenta de que al menos habían leído otros textos. Los estudiantes lograron resolver las consignas químicas apoyándose en la explicación breve del docente y el material ad hoc, y por supuesto que hubieron errores constructivos, pero fueron discutidos y revisados durante el plenario. Bueno, entonces las conclusiones parciales desde el punto de vista de la recolección, de observación de clase y recolección de material, que los estudiantes comprendieron el texto, extrajeron las ideas principales y ampliaron información, que se enfrentaron al desafío de realizar una presentación explicativa y que pudieron organizarse en un trabajo grupal en el que hubo claras evidencias de desenvolvimiento estratégico, que realizaron un buen uso y organización de la información y elaboraron una explicación creativa que excedió el copiar y pegar, algo con lo que luchamos los docentes, ¿no? Los estudiantes lograron apropiarse de recursos académicos y del lenguaje científico-tecnológico
y quedó demostrado un cambio de actitud en la mayoría de los estudiantes respecto al estudio de química que se manifestó por su interés y por el esfuerzo por aprender. Bueno, realizamos una evaluación de esta innovación didáctica con una encuesta de opinión a los estudiantes. Lo que les preguntamos fueron sobre actividades, las actividades realizadas, estas 5, y las actitudes que habían tenido los estudiantes durante esas actividades. ¿Cómo respondían los estudiantes? ¿No? Seleccionando una de 16 palabras y uno de 16 emoticones, que aparte ya conocían esta dinámica o este formato, porque habían de esa manera evaluado las exposiciones de los grupos, ¿no? Bueno, esto era para entonces recolectar las opiniones de los estudiantes. Nosotros, los docentes, investigadores, lo que teníamos, habíamos clasificado estos emoticones y estas palabras de acuerdo a su connotación positiva, neutral o negativa, que por supuesto los estudiantes no sabían de esto, ¿no? Bueno, entonces fíjense que respecto a actividades, bueno, tenemos resolver el problema agronómico, leer los textos contextualizados, elaborar la producción creativa, exponer la producción creativa y resolver consignas químicas, eso es lo que se preguntó. En verde van a ver los porcentajes de connotaciones positivas de los estudiantes, en celeste las neutrales y en rojo las negativas. Además podían justificar o argumentar su respuesta, entonces fíjense en resolver el problema agronómico, dicen los positivos, relaciona el tema con lo que nos gusta, pude hacerlo, ¿no? La satisfacción de este alumno que dice, era difícil pero pude hacerlo, ¿no? Y bueno, fíjense que hay bastante resistencia, ¿no? A resolver un problema sin el material previo, ¿de acuerdo? Y dicen, es un tema muy complejo, dicen los que lo calificaron como negativo. Leer los textos contextualizados, fíjense que a los chicos no les gusta leer, pero bueno, este tipo de textos les gustó leer, también que eran cortos. Dicen, aprendí nuevas cosas, se relaciona con lo que me gusta, pero hay gente que le resultó difícil. Lo interesante por ahí es que lo negativo sea la dificultad y no por ahí otros motivos. Elaborar la producción creativa, muy buena experiencia, fíjense que tenemos bastante porcentaje de connotaciones positivas, y fíjense lo que dijo un estudiante que lo caratuló como negativo: faltó tiempo para hacer algo más elaborado. Ahí hay una conciencia, ¿no?, de que las actividades universitarias son más exigentes o que requieren más tiempo, más dedicación. Y esto, bueno, esto es metacognición, ¿no? Esa palabra tan extraña, bueno, esto es metacognición. En algún punto lo veo como positivo. Exponer la producción creativa, positivos que compañeros y docentes estuvieron muy atentos y les gustó el trabajo. Este alumno se fue muy contento, muy lleno, ¿no?, a su casa. Y bueno, la típica de los negativos, no me gusta exponer, es una realidad, no a todos nos gusta exponer. Resolver las consignas químicas, a algunos los ayudó para estudiar y entender, y a otros, bastantes, fíjense que tenemos bastante negativo, aburrido y complicado. ¿Sí? ¿Qué pasó con las actitudes de los estudiantes? Se preguntó, tu propia participación, la participación de tus compañeros, recibir opiniones de tus compañeros y dar opiniones a tus compañeros. Nuevamente los porcentajes, y bueno, acá no dijeron muchas cosas, pero bueno, en su propia participación dice, me gustó participar en la elaboración del trabajo y en la búsqueda de información, mientras que otro estudiante dijo, hice lo justo y necesario, ¿no?
la participación de tus compañeros, muy buenos compañeros y responsables. Sin embargo, hay otro grupo en el que un estudiante dijo, hubo falta de compromiso, y esto, bueno, cuando se trabaja en forma grupal es inevitable, ¿no? Que no todos los grupos funcionan, no todos los estudiantes saben trabajar en grupo, o les gusta trabajar en grupo, ¿no? No a todos. Recibir las opiniones de tus compañeros, fíjense que esto, acá tenemos bastantes negativos, connotaciones negativas, pero la positiva dice me gusta y me ayuda a escuchar la opinión de mis compañeros. Bueno, esto es lo que tengo. Mis agradecimientos a Lidia Galagoski por la dirección de esta investigación y a las docentes que me ayudaron a poner esta propuesta en escena, Analia Margheritis, Claudia Pascuali y Eliana Castañares. Bueno, yo les agradezco y bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas y discusión. Voy a ver si tengo algo en el chat. Y Julio, ¿estás por ahí? ¿Mi portero? Sí, acá estoy. Hola Julio, genial. Está habilitado el chat y también pueden levantar la mano para hablar, si quieren hablar. Perfecto, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo para compartir con todos, bueno, aquí estamos. Bueno, agradecimientos, saludos, que les agradezco un montón. Bueno, fue muy lindo compartir con ustedes esta experiencia. Espero realmente que les haya gustado, que se estén llevando algo, alguna idea, algo que les pueda servir para su práctica. Muchas gracias, Cris. Bueno, Analía, Cristina. Ay, mi amiga Ale de La Plata, docente, gran docente también. Excelente para los que estamos en formación. Gracias, Sofía. Muchas gracias a vos por estar presente. Gracias, Viviana. Claudia, mi querida Claudia, compañera, gran compañera, junto con Analía. Me encantó, dice la idea, Luz, la idea de hacer la evaluación entre pares con los emoticones, lo voy a implementar. Bueno, implementalo porque es muy, muy satisfactorio para nosotros como docentes. Lo que pasa, es muy mágico lo que pasa cuando empezamos a meternos en cosas que no exploramos, ¿no? ¿Y qué nos puede pasar de malo si exploramos? Hay que probar, hay que ver qué sucede. Sería interesante ver una propuesta del estilo ahora en la virtualidad. Sí, Ale, te lo debo. No tengo tanta experiencia en eso.
Así que hoy compartí lo que hice durante 3 años, de 2015, 2016 y 2017. Los resultados fueron con la cohorte 2017. Sí, es muy importante, bueno, como dice Ale, que dice, me encantó realmente la secuencia de implementación. Bueno, estas secuencias didácticas, bueno, siguen el modelo de aprendizaje, ¿no? Es muy importante trabajar con consecuencias didácticas y no con actividades desarticuladas y aisladas. Entonces, bueno, ahí es donde entran en juego estos modelos de enseñanza que están científicamente validados, ¿no? Y es lo difícil del asunto, de la cuestión. Y a eso nos referimos justamente cuando decía yo que no debían ser ejercicios como una sumatoria de partes, y sí dentro de una secuencia. Y muy importante, bueno, la implementación de los plenarios, ¿no? Para que los estudiantes se expresen. Hay bastante reticencia o bastante resistencia en los estudiantes porque los expone a ellos a un rol muy diferente, ¿no? Que no están acostumbrados, y entonces, bueno, a veces nos critican un poco porque no les gusta, porque prefieren seguir con las clases donde ellos están copiando, escuchando al profesor y resolviendo actividades descontextualizadas. Esto lo debo decir, pero creo que vale la pena seguir en este camino. Dice Ale, deben dejar la pasividad a la que muchas veces los tenemos acostumbrados. Y sí, claro, y a todos nos cuesta, así como a nosotros los docentes nos cuesta salir de esa clase tradicional. Bueno, también a los estudiantes el exponerlos a una situación diferente, a un rol tan diferente donde ellos tienen que estar activos intelectualmente. Claro, es mucho más fácil el otro rol. Pero creo que hay que seguir en este sentido. Estefanía, muchas gracias, dice que es muy interesante para lo que estudiamos profesorado en la facultad. Es una buena herramienta para nosotros, se puede perfeccionar, así que, bueno, y se puede también, bueno, llevar a cabo con otros temas, ¿no? Este es un ejemplo del cual ustedes pueden ir implementando y pensándolo en otros temas para sus estudiantes que tal vez no son de agronomía y son de otras áreas o del secundario. Así que, bueno, hay que jugar con la imaginación, porque después los frutos están muy buenos. María Eugenia Weimer, muchas gracias. Me alegro que te haya sido útil el trabajo. Las rúbricas de evaluación se las diste antes de las exposiciones para que los estudiantes sepan de antemano, sí. ¿Cuáles eran los criterios? Sí. Siempre la rúbrica, aun cuando sea una rúbrica, que en realidad la rúbrica verdadera es mucho más difícil de comprender para los estudiantes, por eso no hice una rúbrica con todas las letras, ¿no? Pero sí, los criterios de evaluación deben estar explícitos para los estudiantes, eso es lo que aconsejan todos los didactas, las reglas de juego claras de antemano. Sí, Luz María, no sé. Bueno, tal vez vos me conocés y yo te conozco, pero no sé muy bien quién sos, pero bueno, te agradezco mucho la pregunta.
Sí, incluso también pueden los mismos estudiantes ser consensuadas con los estudiantes que puedan cambiar algún criterio que por ahí ellos consideran. Eso es muy enriquecedor y bueno, en el nivel terciario esta es una herramienta muy, muy potente, ¿no? Dice Cristina, o la construcción en conjunto. Sí, Cristina, yo la verdad que no tengo experiencia de la construcción en conjunto, ahora estoy con, sí, es otra opción, pero lleva tiempo. Bueno, justamente yo ahora con mis estudiantes del profesorado, digamos, estoy viendo, vamos a ver cómo sale eso, de la construcción en conjunto de esos criterios. El tiempo es un maldito, ¿no? Que siempre está en contra de nuestra actividad docente, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer otra pregunta o alguna otra reflexión que nos enriquezca, porque bueno, todavía hay 14 participantes y me da cosa que estemos todos callados. ¿Los textos fueron iguales para ambas carreras? Sí, Cristina. Los textos fueron iguales porque, bueno, el problema que tenemos en este curso introductorio es que, bueno, la mayoría son de agronomía. De todas maneras, las lecturas eran de interés porque eran al fin de las ciencias naturales, o sea, me parece que el tema de agricultura y medio ambiente también es de interés para los profesores en ciencias biológicas, el tema de contaminación ambiental por cromo también, así que, bueno, y Kjeldal también, ¿sí? Así que por ahí, bueno, y el tema del problema agronómico disparador también es de interés para futuros profesores en ciencias biológicas. Una pregunta o un aspecto que por ahí puede llegar a ser interesante, que no surgió acá, pero es interesante, es cómo hacemos con los tiempos, ¿no? Con los tiempos de planificación de clases. Los temas, no sacrificamos ningún tema que en otros años se haya dado y este año no se pudo por esta innovación didáctica. Es una cuestión de redistribución del tiempo. Porque, bueno, al acortar la clase teórica, entonces ustedes tienen que pensar que es esto, es una reorganización de los tiempos.
Y en cuanto al aprendizaje de este tema, realmente nosotras, bueno, con Lidia, que fue mi directora, hemos charlado mucho, y realmente nos parece a ambas que en 2 o 3 clases no pueden aprender los chicos fórmulas y nomenclatura, que eso lo seguirán afianzando en el transcurso de otros temas que vienen después, que son posteriores y que siguen usando este tema, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por, bueno, cuánto lograron de aprendizaje. El aprendizaje lleva un tiempo. Los tiempos de aprendizaje no son sincrónicos con los tiempos de clase que disponemos y con los tiempos de acreditación de las asignaturas. Eso es una realidad. Lo que pasa que, bueno, los docentes nos vemos inmersos en este problema de que tenemos que acreditar, ¿no? Y bueno, ahí hay un punto de tensión, un conflicto que tenemos permanentemente los docentes. Yo diría... Julio y Silvia, sí. No, yo decía que, bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Agradecemos a todos por la participación y especialmente a vos. Y bueno, gracias a todos y vamos cerrando. Creo que fue muy provechoso y muy claro, Ale. Estuvo muy buena tu exposición, así que agradecemos la exposición. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos veremos. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Un cariño muy grande y cuídense, que tenemos épocas complicadas.